Sean muy bienvenidos a este curso precongreso. Mi nombre es la doctora Solange Partarrías, soy ginecóloga infanto-juvenil, soy fellow de IFEPAC y soy parte del directorio de SOGIA. Me desempeño en el Hospital de Niños Roberto del Río, en el Centro de Adolescencia de Clínica Alemana y en Clínica Indisa. Hoy tengo el privilegio de moderar este curso precongreso que ha sido realizado con mucho cariño por nuestras profesionales. Nuestro curso es la primera respuesta en sospecha de agresión sexual de niños, niñas y adolescentes, que se desarrolla en el marco de nuestro 12º Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia. Esperamos contar con un gran número de participantes y de asistentes. Durante este tiempo los invito a visitar la plataforma e interactuar con los distintos stands de nuestros laboratorios. ¿Por qué? Porque tendremos premios especiales para los más activos y participativos. Tendremos un premio sorpresa en aquellos que tengan el más alto rating de participación. ¿Y cómo será este rating? Se logrará visitando las plataformas, interactuando, realizando preguntas, visitando los stands, viendo las conferencias, etc. Y también tenemos un segundo premio para aquellos que más interactúen y dejen sus comentarios de nuestro congreso en Twitter. Lo invitamos a todos a participar. Ahora vamos a comenzar con la primera charla de nuestro curso. Durante todas las charlas los invito a ir dejando sus preguntas en el chat, porque al finalizar el curso tendremos una mesa redonda donde podremos ir respondiendo estas dudas. El nombre de la primera charla a continuación, es el marco regulatorio. Esta charla es dada por la doctora Paulina Troncoso, que es ginecóloga infanto-juvenil de la Universidad de Chile y que tiene mucha experiencia y muchos años trabajando por todos nuestros niños y niñas. Adelante, doctora Troncoso. Producción y el marco regulatorio. Lo primero que quiero decir es que este tema nos produce en general una sensación de no querer estar abordándolo. Es muy difícil por lo que nos produce cuando tenemos conocimiento de niños, niñas y adolescentes que están sufriendo por una agresión sexual. Pero a la vez que es difícil, creo que es muy importante que todos los profesionales de salud tengamos competencias en el abordaje de este tema, porque desgraciadamente, como probablemente sepan, y si no les voy a contar, es un tema demasiado recurrente como para que no puedan entrar en contacto en su práctica diaria con algunos de estos casos. Es un problema de salud, altera el normal desarrollo, como dice aquí, biopsicosocial actual y futuro de un niño o adolescente que es o ha sido víctima de abuso sexual. Eso constituye un factor de riesgo tanto como para la salud mental como para la salud física en la edad adulta. Vemos cuadros de desarrollo en personas adultas que han sido expuestas a la agresión sexual de depresión, de estrés postraumático, trastornos de personalidad, consumo problemático de drogas y disfunciones sexuales. El abuso sexual es un tipo de maltrato infantil en los niños, niñas y adolescentes que se da en todas las sociedades, culturas, niveles educativos, económicos y sociales. Desgraciadamente es unívoco, está en todas partes y ocurre por lo tanto en el ambiente familiar como también fuera del ambiente familiar y particularmente en algunas instituciones sociales como de los niños institucionalizados. Este es una investigación que realizamos en CEMERA, que está publicada en la revista chilena de Obstetricia y Ginecología, en las cuales vimos la asociación entre el antecedente de agresión sexual con conductas de riesgo en adolescentes que consultaron en CEMERA. Eran 3.000 mujeres, un poco más, entre 12 y 19 años. El 22%
había reportado agresión sexual y con una edad promedio de inicio de agresión sexual de los 10 años. Vamos a ver que más o menos se ajusta a las estadísticas nacionales de inicio de agresión sexual. Y lo que vimos ahí que había comportamientos de riesgo asociados, como mayor número de parejas sexuales, inicio de actividad sexual a menor edad, inicio sexual con parejas ocasionales, bajo coerción, bajo los efectos de drogas y alcohol, mayor consumo de alcohol, drogas y tabacos y mayor actividad sexual no protegida. Este es, para los que no lo conocen, la entrada de la calle a la cual asisten las personas, las adolescentes, los y las adolescentes que buscan atención en Semera de la Universidad de Chile. ¿Quiénes y cuántas son las víctimas? Bueno, esta es una encuesta, la que está aquí a la derecha, que se hizo un estudio de UNICEF el año 2015, y lo que se le preguntó a una muestra representativa de niños y niñas de octavo básico era si alguna vez alguien te tocó o acarició sexualmente alguna parte de tu cuerpo o te obligó a que tú lo tocaras. Y vemos que en términos globales la prevalencia de abuso sexual a niños de octavo básico era de un 8,7%. Y bueno, como sabemos que es un tema principalmente de género, vemos que la gran mayoría, el 75%, son niñas. Y esto conversa con lo que tenemos aquí al lado, que son estadísticas nacionales también. Básicamente, MP es Ministerio Público o Fiscalía, el 74% son niños, niñas y adolescentes, el 64% de los imputados son conocidos familiares, 82% son mujeres, el 75-82%, y la edad del primer abuso, según la encuesta nacional de victimización y delitos sexuales que se realiza en Chile, fue a los 10,5 años, que es como la que les comentaba del estudio que hicimos nosotros con nuestras pacientes en Semera, pero este estudio de UNICEF dice que a los 8,5 años es la edad de promedio del primer abuso. Entonces, un poco lo que les quiero decir es que básicamente es un tema que se concentra, desgraciadamente, en niñas y adolescentes, principalmente en mujeres, niñas y adolescentes. Y esto lo vemos también en los casos que llegan a ser periciados en el servicio médico legal. Estos son datos del año 2015, en que nos muestra que el 62% de las violaciones fueron en menores de 18 años y el 31% en menores de 14 años. Acá les puse los datos del año 2019, un poco para ver que se mantienen más o menos los porcentajes, ¿no? Abuso sexual, alrededor más de 3.000 pericias al año, y en violación el año 2019 fueron un poco más de 2.000, que era de 2015, estaban en 1900 y tanto. Pero más o menos eso es lo que se pericia. La gran mayoría de los casos de violencia sexual no se denuncia. Hay una cifra negra que no conocemos, y estos son datos de las denuncias que van a realizar su peritaje en el servicio médico legal. ¿Qué se espera de nosotros, de los profesionales de salud? Bueno, que sospechemos o reconozcamos indicadores. Este es una condición en que uno no va a consultar porque fue víctima de agresión sexual, como tampoco las mujeres en general van a consultar porque son víctimas de violencia de género. Entonces, lo que uno como profesional de salud debiera hacer, y lo que dicen todas las guías internacionales y nacionales al respecto, es que uno debiera estar capacitado para poder reconocer los indicadores. Que uno tenga un trato respetuoso, empático, que pueda realizar una historia clínica y levantar lo que se llama la primera respuesta o respuesta de primera línea, que pues sea capaz de tener las competencias para hacer un examen físico, la atención médico-legal, la profilaxis, la derivación oportuna y seguimiento. En esta parte del curso nos vamos a centrar en estos primeros 3 temas, que es un poco de indicadores, de la empatía y el trato respetuoso y de la primera respuesta. El abordaje siempre debe ser basado en los derechos humanos, considerando el interés superior del niño, niña y adolescente.
Es importante que nosotros promovamos y proteger la salud física y emocional y tomar medidas que disminuyan el daño, o sea, que no que generemos que no continúe el abuso. Una atención empática sin emitir juicios, escuchando atentamente y con respeto a los niños o las niñas o al adolescente que es víctima y a sus cuidadores, preguntando cuáles son sus preocupaciones y necesidades. Que demos protección de la privacidad y confidencialidad y que hagamos un consentimiento informado para el niño, niña y adolescente. Esto del consentimiento informado quiere decir básicamente que nosotros podamos entregar la información comprensible para la víctima, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, de manera que ellos puedan dar su consentimiento para los exámenes y las intervenciones que tengan que hacerse. Aquí es muy importante que existen varios estudios, básicamente cualitativos, sobre experiencia de personas víctimas de violencia sexual, en las cuales ellos dicen que lo más importante para ellos en el momento de la atención de salud es la comunicación efectiva, de manera que haya confianza, que ellos puedan tener confianza en el sistema y de sentir que hay respeto a la autonomía de sus decisiones, ¿no? Entonces, lo primero es la acogida y la contención, y esto es un extracto del protocolo para el abordaje integral de violencia sexual de Bogotá del año 2008, que me parece bastante interesante lo que dice, que el personal de salud durante el proceso de atención integral a los sobrevivientes de violencia sexual se plantea muchas interrogantes de cómo asumir el programa de intervención. Y en general lo que nos preguntan a nosotros es sobre la denuncia, la atención forense, la toma de muestras. Pero, y esto es lo relevante, antes que ser expertos en todo esto, lo más importante es para las víctimas, insisto, la empatía inicial, que se convierte en un paso importante para evitar la victimización y para determinar que la persona víctima colabore con el sistema, para que el sistema también le sirva. Entonces, en todas las guías que ustedes pueden ver de abordaje, de atención de víctimas de violencia sexual, ya sea adulto, niño o adolescente, en todas las guías el primer paso siempre dice empatía. Y es muy importante que la víctima se sienta acogida. Entonces, lo primero es la empatía respetuosa, la escucha respetuosa y la empatía. Siempre preguntar por preocupaciones de los niños, niñas y adolescentes. No olvidar que muchas veces nosotros pensamos como adultos y nos olvidamos que los niños tienen preocupaciones en las cuales nosotros quizás no estamos reparando. Asegurar al niño, niña y adolescente que no es responsable del abuso, no juzgarlo. Validar siempre su relato y revelación. Nunca, muchas veces el relato se puede ocurrir años después de la agresión y nos falta la persona que dice, bueno, ¿y por qué no lo dijiste antes? La verdad es que es tan difícil y muchas veces nunca lo logran develar la agresión, que cuando lo hacen lo que uno tiene que hacer es decirle bien, muy bien que lo dijiste y nunca decirle por qué lo dijiste antes. Informarles siempre cuáles van a ser los próximos pasos, cuáles van a ser los exámenes, las investigaciones, los tratamientos, las notificaciones, realizar denuncias, y aquí vamos a ver a dónde tenemos que denunciar, y la derivación a donde corresponda, según los protocolos que hayan a nivel local y nacional. ¿Cuáles son las situaciones posibles para activar la primera respuesta? Puede ser que ustedes sean profesionales de salud que están en el contexto de una consulta en atención primaria, por ejemplo, un control de rutina, una consulta por morbilidad, o que sean especialistas, por ejemplo, en pediatría y ginecología o salud mental, en que se los ha derivado por alguna sospecha o porque existe un relato. Puede ser que la víctima consulte en el servicio de urgencia, o puede ser que se los haya derivado para iniciar alguna investigación, ya sea de instituciones de justicia, de protección o de educación. ¿Qué es lo que uno debiera hacer? Básicamente, bueno, en algunos casos, por ejemplo, puede ser que nosotros sospechemos durante la atención, como puede ser un control sano, o
que hayan algunos indicadores conductuales por los que se consulte, que a nosotros nos haga pensar que puede haber alguna agresión sexual. Puede ser que hayan lesiones, esto es más frecuente en la consulta de urgencia, o lo menos frecuente puede ser que haya relato. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Que es básicamente la primera respuesta. Detener la agresión, evaluar el riesgo de continuación y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para parar ese abuso. Por lo tanto, establecer condiciones de seguridad y también evaluar cuáles son los adultos protectores que existan. Aquí es muy importante que la gran mayoría de las agresiones en niños, niñas y adolescentes son principalmente del entorno cercano, ya sea familiar o extrafamiliar cercano. Por ejemplo, estos famosos tíos que no son tíos o personas cercanas a la familia, a las cuales la misma familia nos dice que tenemos que tenerle, a los niños le dicen que tienen que darle besos, saludarlo de besos, tenerles confianza, y por lo tanto ese es como el entorno que tiene más cercanía con los niños y que finalmente producen las mayores agresiones. Y es importante evaluar bien cuál es el adulto quien puede proteger al niño en estas condiciones. ¿Cuáles son los indicadores de violencia sexual infantil? Primero, la declaración del niño, niña, adolescente, es decir, que haya un relato parcial o total a un tercero. En términos generales, como dice acá, los niños, niñas y adolescentes no reportan abuso sexual si es que no existe. Las declaraciones pueden ser directas o pueden ser también indirectas. Por ejemplo, alguna vez escuchamos nosotros que una niña dijo en una conversación que estaban conversando respecto a una película, entonces la niña dijo: el pene es salado. No hay forma que la niña sepa que el pene es salado si es que no ha habido alguna interacción de sus sentidos con esto, y por lo tanto ese es un indicador, es un relato, que no es un relato que esté diciendo me están abusando, pero sí da un relato que hace que salgan las alarmas de las personas que están ahí y puedan, por lo tanto, consultar por esto. También hay indicadores conductuales, que son los que nosotros llamamos a los profesionales de salud que estén atentos. Son conductas orientadoras, como cambios de ánimo, cambio de rutinas, cambios en los juegos. Y también estos cambios que en general se produce con los cambios que en general se producen en las rutinas o en los juegos o en el colegio son muchas veces detectados por los profesores que llaman a los apoderados para ver qué es lo que le está pasando a esta niña o niño. Y a veces eso también va junto con conductas sexualizadas no acorde con la edad. Por ejemplo, es clásico que el niño o la niña se subió o imitó juegos sexuales con un compañero de curso que no es acorde con la edad, y por lo tanto eso llama la atención de que pueda estar siendo abusado. Por otro lado, también podemos tener lesiones genitales y extragenitales, y podemos tener infecciones de transmisión sexual, las cuales tenemos que estudiar y descartar que no sean por otras vías. Y además algunos indicadores que son bien clásicos, como enuresis, es decir, una vez que ya se ha controlado los esfínteres, volver a perder el control de los esfínteres, enuresis, encopresis, disuria, flujo vaginal, flujo uretral, dolor rectal. Uno debiera, como cuando tiene, por ejemplo, una consulta por enuresis y descarta una infección urinaria y la niña, por ejemplo, además de esto, tiene conductas de cambio de conductas en su entorno o con alguna persona en especial o en el colegio o está más retraído, etcétera, uno siempre debiera pensar que a la base puede haber un abuso sexual. Entonces, la primera respuesta o respuesta de primera línea, en el contacto inicial se debe evaluar el riesgo de nuevos episodios, informar a la persona o al adulto responsable de la condición de salud de la víctima
Analizar con esta persona las posibilidades concretas de que el agresor o la agresora se acerque y las medidas de protección existentes, como por ejemplo un lugar alternativo de residencia, un reforzamiento de las medidas de seguridad domiciliarias, acompañantes, denuncias, etc. Cuando uno evalúa el riesgo, siempre tiene que evaluar esta lista que está acá. En general, el abuso intrafamiliar es de mayor riesgo de nuevos episodios que el extrafamiliar, porque el agresor está dentro de la familia, y mientras más dentro de la familia esté, mayor es el riesgo. La relación del agresor con la víctima también, si el agresor es parte de su núcleo familiar, probablemente hay mayor riesgo también. El acceso del agresor a la víctima, por lo mismo, la edad de la víctima, a menor edad de la víctima, mayor riesgo de continuación y de nuevos episodios. La respuesta del adulto no agresor. Aquí es muy importante, por ejemplo, en general, a veces el agresor puede ser el padre biológico de la víctima y la mamá. Uno ve distintas conductas dependiendo también de cómo ha sido la historia biográfica, ¿no?, de su madre. Por ejemplo, si la mamá ha sido víctima de abuso sexual infantil o es víctima de violencia de género, probablemente tenga menos competencias para poder proteger a su hijo o hija. Por lo tanto, es muy importante evaluar cuál es la respuesta. Hay mamás que cuando toman conocimiento de esto inmediatamente cortan todo, echan al padre y si no se van ellas con los hijos y toman una decisión drástica y están empoderadas. Pero hay mamás que no pueden hacer eso. Insisto que no es que sean malas madres, sino que no tienen las capacidades y las competencias y en general tiene que ver con algún tema de su vida, ¿no? De su propia biografía y de las agresiones a las cuales ha estado expuesta. Por lo mismo, presencia de violencia intrafamiliar, antecedente, como dije, de abuso sexual de la madre, y además si hay consumo de sustancias o consumo de alcohol, esto también aumenta los riesgos. ¿Quiénes son los agresores? Como ya les he comentado, la gran mayoría de los agresores son personas conocidas. Aquí tenemos que en el total de las agresiones sexuales solo un 22% son desconocidos. Esto considerando todos los tipos de violencia sexual, desde violación, abuso, pornografía, etc. Pero cuando vemos el abuso sexual específicamente, que es mayoritariamente niños y niñas, vemos que los desconocidos son solo casi un 17% y la mayoría son todos conocidos, ¿no? Aquí vemos cónyuges, convivientes de la madre, padre, padrastro, hermano, y bueno, en general son hombres cercanos a las víctimas. ¿Qué ocurre en este abuso sexual? Como hablándolo como genéricamente, como todas las agresiones sexuales, se establece una relación seductora, cercana entre el agresor y la víctima. Recordemos que ya les comenté que en general la misma familia le abre las puertas al agresor, ¿no? Los niños en general no tienen capacidad para discernir dónde termina el cariño y empieza el abuso. Se establece esta interacción abusiva en la cual empieza muchas veces con exhibición de genitales, tocaciones, masturbación, hasta la penetración, y también se establece una fase de secretos que puede ser con amenazas o que puede ser también como parte de esta seducción, ¿no? Que es una cosa que es un tema de ellos dos y por lo tanto no debe contarse al resto, o puede ser también con amenazas. Hasta aquí siempre está el tema. Lo importante es que ojalá siempre hubiese divulgación, hubiera una develación, ya sea o porque hay un relato, que puede ser un relato casual como el que les comenté, o también puede haber sospechas. Y ahí la sospecha es la responsabilidad de todos los profesionales de salud de poder sospechar ante estos indicadores varios que les comenté. ¿Para qué? Para poder aspirar a reparación, que en realidad se habla de reparación, pero desde la salud mental nos han enseñado que las víctimas no se reparan, más bien se vuelven a construir, y poder ofrecer también medidas de protección
Pero aquí también hay un tema importante y tiene que ver también en cómo los profesionales de salud en su atención impactan a estas víctimas. Es muy importante hacerlo de la mejor forma, como les dije, con mucha empatía y hacerse cargo, porque si no existe siempre el riesgo de que haya retractación. Sobre todo mientras más altere el equilibrio de la familia, ¿no? Y menos competencias parentales haya en la familia. ¿Cómo establecer condiciones de seguridad? Que es lo que hemos hablado varias veces. Aquí es muy importante conocer que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Estos derechos en general están dentro de la Convención de Derechos de los Niños, que incluye niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Esta convención es una convención que está suscrita y ratificada por el Estado chileno y por lo tanto cuando un Estado ratifica un convenio internacional de derechos humanos pasa a ser parte de la normativa nacional y se incorpora en distintas leyes nacionales. En el caso de Chile, esta Convención de Derechos de los Niños está de alguna manera resguardada por la función de los tribunales de familia. Y dentro de los derechos tenemos el derecho a la protección contra el abuso y la discriminación y a una vida segura y sana. Cuando se vulneran en forma grave los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entonces interviene el Tribunal de Familia que puede decretar medidas de protección. ¿Cuáles serían algunas de las vulneraciones graves de los derechos de los niños y niñas? Maltrato y violencia, transgresión de la esfera de la sexualidad, explotación sexual infantil, abandono, situación de calle, negligencia grave. ¿Y cuáles serían las medidas de protección que el Tribunal de Familia puede indicar? Bueno, son medidas cautelares, como ustedes han escuchado muchas veces, que pueden ser de custodia o de intervención. De custodia, que le den la custodia a distintas personas o instituciones. En general, cada vez se tiende a no institucionalizar a los niños ni adolescentes, a no ser que no haya otra alternativa. Y de intervención, por ejemplo, de indicar que debe ser intervenido por algunos tipos de programas específicos. Los tribunales de familia le hacen un seguimiento y están cada cierto tiempo evaluando cómo están siendo protegidos estos derechos que estaban vulnerados de estos niños o niñas. Entonces, ¿cómo se hace? El abuso sexual infantil sí entra dentro de una vulneración grave de derechos y lo que uno deberá hacer es una denuncia al Tribunal de Familia por la Oficina Judicial Virtual. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Y uno pide medidas cautelares. Lo que hacen los tribunales de familia es ver si es que es admisible lo que uno ingresó, lo que uno solicitó, y para eso tiene que ser, como les dije, una vulneración grave de los derechos de los niños y además uno debe completar los datos que se solicitan. Con eso es admisible y por lo tanto el Tribunal de Familia puede hacer una audiencia en la cual puede establecer medidas cautelares y dictar sentencia, que puede ser entrega a padres o cuidadores, cuidados a personas o a otras personas o a otros familiares, ingresos a programas de acogidas, a centros residenciales, alejamiento del ofensor, suspender el derecho de visitas. ¿Quiénes pueden hacer esta denuncia al Tribunal de Familia? Bueno, cualquier persona. Cualquier persona puede, no es necesario que sean profesionales de salud, cualquier persona puede ingresar a hacer esta denuncia en la oficina judicial virtual. Pero básicamente lo pueden hacer también los mismos niños, niñas y adolescentes, sus padres o cuidadores, los profesores, los profesionales de salud, de la OPD, y también de programas asociados a CENAMI. Entonces, aquí les puse un pantallazo de cómo ingresar a la página de la OJB, que es la Oficina Judicial Virtual. Aquí está el sitio. Ustedes ingresan y les va a salir aquí una pestaña que dice todos los servicios. Ingresan a todos los servicios con su root y su clave única, que hoy día todos tenemos clave única a raíz de los formularios que tuvimos que llenar durante la pandemia.
y luego se va a desplegar el trámite que queremos hacer. Y en este caso nosotros pinchamos familia, y en familia nos van a salir otras distintas pestañitas, pero nos vamos a donde dice denuncia por vulneración de derechos respecto de niños, niñas y adolescentes. Y aquí, como dice, es denuncia de cualquier situación de vulneración, maltrato, abuso, violencia, riesgo, abandono que pueda sufrir un niño, niña o adolescente. Ingresamos ahí y nos va a pedir algunos datos para poder hacer la denuncia. Eso normalmente lo ven en el día, el Tribunal de Familia, y por lo tanto es una forma rápida de poder decretar medidas cautelares. Las denuncias que se realizan también a la Fiscalía, que son denuncias por delito, pueden decretar medidas cautelares, pero en general se demoran mucho más. Por lo tanto, el Tribunal de Familia es una herramienta que siempre debemos tener presente quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Otro concepto que también es importante y que se va a ver más adelante cuando se hable de la entrevista video grabada y por qué se hizo esta ley sobre la entrevista video grabada, tiene que ver con la victimización primaria y secundaria. La victimización primaria, como dice acá, es el proceso por el cual una persona sufre daños físicos o psíquicos producto de un trauma, que en este caso se puede hablar de un delito sexual, pero la victimización secundaria es toda la exposición repetida de las víctimas ante instancias o instituciones del Estado, ¿no? Ya sea judiciales, sociales, sanitarias, que significa que se los interroga muchísimas veces y cada vez que se los interroga o se los examina a raíz del delito que sufrió, la víctima vuelve a sentir el mismo daño psíquico que tuvo en su primera vez. Y por eso que hoy día la legislación protege a la víctima de esto, y lo vamos a ver en otra clase, pero es importante que uno no es en la instancia de salud, uno no es la persona que tiene que hacer la entrevista investigativa, uno tiene que acotar siempre la atención a lo mínimo y no puede preguntar tampoco ni quién fue, ni cómo fue, porque eso va a ser una intervención que se va a hacer a través de la Fiscalía. Bueno, como les decía, estos son en Chile las agresiones sexuales a niños están tipificadas en el Código Penal con distintos tipos de delitos sexuales que van desde el artículo 361 al 375. Los más graves es violación, que es el acceso carnal de un hombre a otro hombre o a una mujer por vía vaginal, anal o bucal sin su consentimiento. El acceso carnal en Chile es el acceso del pene. No califica como acceso carnal la introducción de partes del cuerpo como los dedos o de objetos para violación. Eso es un tipo distinto de delito sexual que se llama abuso sexual agravado. A diferencia de la legislación comparada de otros países, en que cualquier introducción en las cavidades vaginal, anal o oral son violaciones. Entiendo que existe un proyecto de ley para actualizar la tipificación de este delito en nuestro Parlamento, pero aún no tenemos noticias. La violación puede ser la violación propia o la impropia. La propia es en mayores de 14 años, y en este caso que estamos hablando de adolescentes, sería entre 14 y 18 años, que hay acceso carnal, pero con alguna de estas tres circunstancias: cuando se usa fuerza o intimidación, cuando la víctima se haya privada del sentido o se aprovecha de su incapacidad para oponer resistencia. Por ejemplo, un adolescente que fue a una fiesta, que tiene 15 años, que tomó mucho alcohol y está privada del sentido, no tiene capacidad para oponer resistencia, o cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de una víctima. La violación impropia es en todos los menores de 14 años, y aquí básicamente lo que dice es que es violación el acceso carnal en cualquiera de estas tres vías,
sin ninguna condición, en todas las circunstancias. No requiere, por lo tanto, un relato. Si es que, por ejemplo, hubiese una menor de 14 años que queda embarazada, siempre va a ser violación. No hay que comprobar que hubo una circunstancia, y si quisiera acceder a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no necesita un relato. Ahora, hay otros tipos de delitos sexuales, no es la idea completarlos todos, son muchos, pero está el estupro también, que es el acceso carnal entre 14 y 18 años, que no tiene una de estas condiciones para violación, pero que es con un consentimiento viciado, que básicamente es alguna persona en que fue como engañada, en definitiva, o fue eh, inducida o condicionada, por ejemplo, con algún estímulo eh, económico o algún estímulo, por ejemplo, un profesor que abusó de una alumna eh, dentro de este poder que tiene, digamos, de asimetría de poder entre un profesor y un alumno, o entre un cuidador y el niño que es cuidado. Entonces, hubo como un consentimiento, pero que está viciado. Y eso califica como estupro, entre 14 y 18 años, que es acceso carnal. Y luego tenemos abuso sexual, que son todas las acciones de carácter sexual sin acceso carnal, que puede ser con o sin contacto físico. Contacto físico, por ejemplo, todo lo que son tocaciones, o como le decía yo, introducciones de los dedos en la vagina. Todos esos pueden ser con contacto físico, pero también sin contacto físico, como puede ser exponer a los niños a ver pornografía, ¿no? O, por ejemplo, un hombre que se masturba delante de un niño. Y está el abuso sexual agravado, que les comentaba que era la introducción de objetos o partes del cuerpo, pero que no constituye violación. El año 2004 se publicó la ley de pornografía infantil, que es esta 19.927, que sanciona la producción y distribución de pornografía infantil, penalice a quienes faciliten y hagan uso de la explotación sexual infantil. Todo esto a raíz de un caso que fue bastante bullado, el caso Spiniak. Y ahí, para nosotros, hubo un cambio bastante importante, porque antes de eso la edad de consentimiento sexual estaba en los 12 años y se cambió a los 14 años. Establece también la inhabilidad absoluta temporal para empleos en educación para los condenados, y creó este delito de abuso sexual agravado que les comentaba recién. Se sanciona a los que participan en producción de material pornográfico, la promoción de servicios sexuales de personas menores de edad y la facilitación para producir prostitución infantil. En Chile, la prostitución infantil es un delito, y la pornografía infantil también. Otro delito es el grooming, que está sancionado como ciberacoso sexual infantil en la ley 20.526 del año 2011. Se solicita, por ejemplo, se sanciona cuando se solicita a un menor de 14 años enviar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años con significado sexual, la producción de material pornográfico en menores de 18 años. Y estas conductas son sancionadas cuando se cometen a distancia por internet, y se aumenta las penas en un grado si el ejecutor falsea su identidad, como aquí vemos que este viejo gordo dice: me llamo José y tengo 13 años. Bueno, entonces, así como nosotros debiéramos denunciar a los tribunales de familia para medidas de protección, también tenemos una obligación de denunciar a la Fiscalía o Ministerio Público en casos de que nosotros sospechemos delitos, ¿no? Y esto se hace directamente a la Fiscalía, o uno puede hacerlo a través de Carabineros o de la Policía de Investigaciones. Aquí, por ejemplo, uno puede llamar a los teléfonos de Carabineros 133, 147, 149, explicar los motivos, los antecedentes, y bueno, y en general
después uno espera que llegue un representante, un funcionario de Carabineros o de la PDI, según donde uno haya hecho la denuncia, al lugar, al hospital, al centro de salud donde uno esté, y ahí uno ratifica su denuncia, lo firma, etc. Y eso se le comunica por Carabineros o por PDI al fiscal de turno. Los delitos sexuales es distinto si son mayor o menor de 18 años, porque cuando son menores de 18 años es un delito de acción pública y por lo tanto todos los profesionales están obligados a realizar la denuncia. Pero si estamos con un adolescente, por ejemplo, de 19 años, ya es un delito de acción pública previa instancia particular y se requiere la denuncia de la víctima. La víctima tiene que estar disponible para hacer la denuncia. Nosotros no podemos hacerlo sin el consentimiento de la víctima. Hay una excepción a esto, que es en el caso de aborto, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si la persona tiene más de 18 años, siempre, y quiere acceder a la interrupción del embarazo por la tercera causal, siempre hay que hacer la comunicación al Ministerio Público para que haga una investigación de oficio y después la persona verá si quiere continuar o no, pero hay que hacerla igual. Con respecto a la prescripción de los delitos sexuales, el año 2007 se promulgó la ley para prescripción de los delitos sexuales contra menores. Hasta ese tiempo, si había un delito sexual contra un niño de 7 años, pasados los 10 años ya prescribía y por lo tanto no se podía hacer, no se podía perseguir. Y por lo tanto lo que se hizo en 2007 es que desde los 18 años, desde la mayoría de edad, sin importar la fecha en que fue la agresión sexual, empezaba a correr los 10 años. Y en julio del 2019 tenemos la ley 21.160 que declara imprescriptible los delitos cometidos contra los menores de edad. Y entonces a partir de esa fecha, los delitos de violación, estupro, abuso sexual, exposición a actos de significancia sexual, producción de material pornográfico y favorecimiento de la prostitución, cuando sean cometidos en contra de menores de 18 años, son imprescriptibles, pero solo desde los que ocurran desde julio del 2019 en adelante. El resto sigue con la ley que hablaba de los 10 años luego de la mayoría de edad. Ahora, esto me lo voy a saltar, que es la entrevista video grabada, porque va a haber una clase al respecto. Comentarles que tenemos producidos por el Ministerio de Salud 2 guías que son bastante buenas como material de apoyo. La guía clínica de atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años víctimas de abuso sexual, y esta básicamente entrega herramientas para la atención primaria. Y la norma técnica para la atención de víctimas de violencia sexual del año 2015, que entrega toda la información y cómo hacer la atención aguda para víctimas de violencia sexual. Para terminar, ¿dónde poner los énfasis para continuar con este tema? Incorporando el enfoque de derechos en la atención de las víctimas de violencia sexual en el curso de vida y en todas las atenciones de salud. Difundir y capacitar en criterios para realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento integral de personas víctimas de violencia sexual. Quizás una de las cosas que estamos más al debe es que no existen centros que otorguen todas las prestaciones, ya sea juntos, la atención sanitaria y médico-legal, en una sola atención, y por lo tanto ocurre lo que pasa en Santiago, de que las víctimas van al servicio médico legal, las niñas menores de 15 años, y del servicio médico legal las derivan al hospital Roberto del Río para la atención sanitaria. Lo que quiere decir es que son nuevamente victimizadas en su atención de salud. Esto, el gold standard en los países que han trabajado más estos temas, está en un solo centro de salud donde se hace la atención legal, pericial y sanitaria. Y además ahí se hace la denuncia, la atención, el seguimiento, etcétera, con profesionales que están capacitados para esto. Por lo tanto, se requiere mejorar la coordinación y la utilización de los recursos de la red de salud,
y del intersector para favorecer la protección y disminución de la victimización secundaria y evitar la reincidencia de situaciones de violencia sexual en todas las personas víctimas de violencia sexual. Bueno, con esto termino. Aquí esta es una foto de la laguna arcoíris en Conguillío, en otoño, como ahora. Y les dejo mi correo por cualquier duda que quisieran o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Troncoso, por esta interesante presentación. A continuación, escucharemos a nuestra siguiente invitada, la doctora Carolina Liu Orellana. La doctora es ginecóloga infanto-juvenil de la Universidad de Chile, es perita en sexología forense del St. Mary Hospital de Manchester, trabaja en el Hospital Roberto del Río y staff de la Clínica Santa María. También es directora de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia y recientemente es la encargada nacional del programa de adolescencia del Ministerio de Salud. La doctora Orellana nos va a realizar dos charlas. Uno es el examen pericial y el otro es el proceso de la cadena de custodia. Adelante, doctora Orellana. Bueno, me presento, soy la doctora Carolina Liu Orellana Campos, soy ginecóloga infanto-juvenil y perita en sexología forense formada en el St. Mary's de Manchester, Reino Unido. Y además trabajo en el Hospital Roberto del Río y soy staff de Clínica Santa María. Muy recientemente soy la encargada nacional del programa de adolescencia. Hoy día les vengo a hablar dos clases. Esta es la primera, atención de víctimas de violencia sexual, en particular del examen pericial. Voy a entrar de lleno al tema del examen porque no tengo mucho tiempo y hay muchas cosas que conversar. Y ya la Paulina hizo una clase súper buena con respecto a como una clase introductoria. ¿Ok? Bueno, en el marco conceptual, que ya lo vimos con la Paulina, voy a hablar un poco de sospecha y qué es lo que esperamos un poco ver de las lecciones y después vamos a ver los componentes del examen clínico forense con todas las partes que este tiene. ¿Ok? Bueno, a mí siempre me gusta poner esta diapositiva y probablemente ya las personas que han visto otras clases mías siempre la pongo porque el tema de violencia sexual es como una caja de bombones. Finalmente nunca sabes lo que te va a tocar, ni cuándo, ni dónde, ni a quién. Entonces finalmente a lo mejor no nos va a tocar a nosotros en primera persona ser víctimas, pero puede ser alguien muy cercano a nosotros también. Un poco sobre la sospecha, antes de entrar al examen de lleno, decir que evidentemente es un diagnóstico controvertido, ya que no existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño, niña, adolescente que ha sido víctima de violencia sexual o a la mujer también. Pero en particular, obviamente, como este congreso, yo lo encasillé harto en niños, niñas, adolescentes. Existen conductas orientadoras que deben alertar a los equipos y decir también de que las conductas, los comportamientos de tipo excitatorios, como las masturbaciones con curiosidad exagerada o juegos inapropiados entre niños, niñas, corresponden a un patrón de respuesta mucho menos frecuente que las manifestaciones tipo inhibitorias. Porque muchas veces llega la mamá así como muy angustiada porque las derivan desde alguna parte para consultar por esto en particular. Y evidentemente la investigación de dichos comportamientos, ese u otros, debe ser realizada por profesionales entrenados. Y que trabajen en equipo, eso es un ideal. Un poco lo que nos dice la evidencia con el tipo de las lesiones, y esto también siempre pongo esta diapositiva, porque hice una revisión sistemática con respecto a todas las publicaciones que hay, y lo que sabemos hoy día es que existe una heterogeneidad de los trabajos, o sea, es súper difícil homogeneizar las definiciones, porque cada centro tiene lo que tiene, ¿ok? La prevalencia de las lesiones es muy alta, o sea, la variabilidad es muy alta, entre 5 y un 87%, con una media de 34,8%. Pero como en promedio, se encuentran lesiones en un 24,5% cuando, o sea, casi en un cuarto de los y las víctimas
cuando estas son examinadas en un centro especialista para agresión sexual. Y esto es súper importante porque esto nos llama a formarnos y a formar equipos en cuanto a este tema. Bueno, también hay diferentes acrónimos que ocupan las publicaciones, hay diferencia entre la frecuencia y el tipo de lesión, lo que hace mucho más difícil homogeneizarla. También hay gran diferencia entre el tiempo de que se ocurrió la agresión y que se examina a la víctima, porque recordemos que existe una cicatrización de estas lesiones y muchas veces completa. Y además, en cuanto al diagnóstico diferencial, porque muchas veces muchos centros pueden sospechar agresión sexual por algo que no lo fue. Y esto ya lo dijo la Pauli, pero ya de verdad va a ser como el vamos. En cuanto a la primera respuesta, como objetivo, esta tiene la interrupción de la violencia sexual y la protección de la o del paciente, evitando obviamente todo lo que tiene que ver con las enfermedades posteriores a esto. Posteriores me refiero a corto, mediano y largo plazo. Facilitar la persecución penal de los hechos y la sanción de los responsables, que requiere la participación de más de un profesional del equipo, y evaluar si la familia es un soporte válido para la víctima, ¿ya? Y evidentemente que deba continuar o no con la intervención en el proceso de la denuncia. Entonces ya, hablando de lleno a los componentes del examen clínico forense, siempre este examen debe tener un consentimiento informado. Y este consentimiento informado nos debemos preocupar de que no sea como un todo. O sea, esto no es un consentimiento informado para el examen en general, sino que nos debemos preocupar de que cada parte del examen también tenga su, como comillas, su subconsentimiento. Uno le debe explicar a la paciente de que esto no es no es un contrato con el banco, o sea, uno no lo toma todo o nada, ¿ok? Porque muchas veces muchos pacientes pueden acceder al examen, pero por ejemplo no la tomen muestras. O pueden acceder al examen físico general, pero no al ginecológico. O se niegan a dejar la ropa, etc. O sea, no es que tú vayas a hacer todo el examen o nada del examen. Las pacientes tienen derecho a dar consentimiento para cada parte del examen, ¿ok? Entonces, evidentemente, unos antecedentes médicos y ginecológicos que son importantes. La historia de la agresión. Esta historia, recuerden que por la ley de entrevista interrogativa videograbada, a las y los menores de 18 años, víctimas de una agresión sexual, el médico no les puede volver a preguntar. Entonces, esta historia la van a tomar ustedes o de las policías o del adulto o el tutor o tutora que ande con la víctima, ¿ok? Para mayores de 18 se puede. O sea, la ley aún no lo impide. Ahora, evidentemente, tiene que ser desde un punto de vista muy respetuoso para no victimizar a la paciente. Revictimizar a la paciente. Examen físico general, buscando y recolectando muestra de material biológico si es que fuese necesario. Examen físico genito-anal, así que vamos a hablar tanto de genitales como de ano. Es importante decirle que este puede ser a ojo desnudo, con colposcopía y con o no uso de azul-toluidina. Buscar material biológico en este. Cuando las pacientes o los colegas me preguntan, oye, ¿es muy importante el colposcopio? Yo le digo, bueno, sí, es un instrumento que nos ayuda a aumentar la visión del ojo humano y además tiene la gran ventaja que permite tomar fotografías y grabarlas. Entonces queda muy bien documentada la del peritaje. Pero así, si no tengo colposcopio, ¿no se puede hacer peritaje? No, eso no es real. ¿Ok? En lo ideal, sí. El azul-toluidina, hay centros que lo usan, otros no. Yo creo que eso tiene que ser bien como a modo personal. Los centros en general, hay centros en Estados Unidos que se usan, en el Reino Unido en general no lo usan. Documentación, debemos documentar las lesiones y los hallazgos e interpretarlas. O sea, porque a nosotros nos van después a llamar a juicio y nos van a decir, oye, ya tú le diste esto, pero eso no es concordante con el relato de la víctima. Siempre hacer cadena de custodia de las muestras que uno toma, biológicas y no biológicas, y hacer un manejo correcto con toma de exámenes, profilaxis de infección de transmisión sexual y obviamente dar la píldora de anticoncepción de emergencia en pacientes menstruantes postpuberales. Entonces, en cuanto al examen extragenital, siempre debemos considerar
el tipo de lesión, la ubicación anatómica de la lesión, la dirección y el sentido que tiene, forma y tamaño, características de los bordes, ángulos y fondos, elementos agregados o no, el color de esta, el sangrado, infección, cicatrización, compromisos de órganos internos, data estimada de la lesión y si tiene relación o no con otras lesiones, o sea, si son coetáneas o no. Recuerden que hay una clasificación médico-legal de las lesiones en el artículo de 395 al 403 del Código Penal y se clasifican en base a dos variables, al tiempo que demora en sanar, de no mediar complicaciones obviamente, y esto tiene que ver con la recuperabilidad laboral y el tipo de recuperabilidad, si es total o parcial, y obviamente la incapacidad laboral que genera. Se clasifican en leves, que demoran en sanar menos de 15 días, mediana gravedad de 15 a 30 días y graves cuando son más de 30 días. La lesión grave y gravísima son circunstancias especiales de las lesiones graves y estas últimas son definidas solo por el tribunal, no por nosotros, las y los médicos. Y puede ser demencia, inutilidad para el trabajo, impotencia, impedimento de algún miembro importante, notable deformidad de los miembros, etc. Esta es una fotografía que tomé yo, por ejemplo, es súper importante también tomar fotografía de las cicatrices. Esta es una cicatriz transversal en antebrazos de la paciente, en ambos antebrazos, que aquí en la foto se observa mucho más en el izquierdo. Sin embargo, es súper importante porque esta paciente no fue un peritaje hecho en una lesión aguda. Sin embargo, esta paciente tenía como antecedente un trastorno ansioso, depresión y antecedente de autoagresión. Y esos son también patologías psiquiátricas que son muy frecuentes de ver en víctimas de agresión sexual antigua. Entonces, cuando uno va a tribunal, es importante decir de que, contar todo esto, ¿ok? Y por lo tanto dejar también evidencia de esta fotografía. Y ya en el examen pericial agudo, tomar fotografía de las lesiones agudas y si estas tienen o no concordancia con el relato de la víctima, es súper importante. Esta fotografía no la tomé yo, así que no me puedo carrilear. Pero me acuerdo que en uno de los peritajes hace años atrás, a la paciente la habían puesto sobre la vía del tren y tenía muy marcada en la espalda los durmientes del tren. Y eso, por ejemplo, era súper importante y fue súper importante en el juicio, ¿ya? Como para corroborar la historia de la paciente. En cuanto al examen genitoanal de lleno, es súper importante quién va a ser el examinador, cuánta gente va a estar ahí, porque recuerden que en general si el examinador es hombre es importante que haya algún miembro del equipo mujer que esté con él. Y el lugar de la atención, que es un lugar privado, adecuado para las víctimas. Recuerden que ya la normativa desde el año 2016 sugiere que estos sean en unidades clínico-forenses. Y aquí esta lámina nos muestra un poco las diferentes formas que tenemos de hacer el examen. En la posición ginecológica nosotros vamos a separar los labios de esta forma para presentarnos el introito. Ahora, lo mejor para ver lesiones en esta posición es la tracción de los labios, pero también se puede ver en una posición genopectoral porque el himen cae por gravedad, ¿cierto? Y se pueden ver las lesiones posteriores muy bien. Muchas veces, no solamente en lo médico legal, las niñas tienen temor, etcétera, y es súper tranquilizador para ellas hacerlo encima de la madre, en general, o del tutor o tutora que ande con ellas, ¿ya? Y eso se puede hacer y la verdad es que facilita muchísimo el examen. El examen normal, nosotros vamos a evaluar, obviamente, el monte de Venus, la grado de desarrollo de Tanner, obvio, monte de Venus, clítoris, labios mayores y menores, capuchón de clítoris, meato uretral, himen, esto es el introito, ¿cierto? La membrana himenial, la entrada de la vagina,
la fosa navicular, la horquilla, que en inglés se llama fourchette, que es la horquilla, y bueno, el periné y el ano, ¿cierto? Recordemos que pueden haber varios tipos de ímenes, anular, semilunar o precéntrico, tabicado, etc. Y es súper importante saber de que las características de nuestro examen físico normal va a tener que ver con el desarrollo puberal de la paciente mujer, que es membrana himenial mucho más delgada y lisa, más, comillas, rojiza, en la prepuberal, y ya entrando a la puerta, un himen mucho más grueso, labiado, carnoso, comillas, y además la apertura del orificio himenial tiende a ser mucho más amplia. Acá hay fotos de la diferencia de la misma paciente en posición de la separación supina, en tracción, o sea, solo separación. La misma paciente cuando se tracciona, o sea, se ve muy bien el borde, y en la misma paciente en la posición ginopectoral. ¿Ya? O sea, se entiende, ¿no? Lo que esto es posterior acá, o sea, claro, y aquí está, comillas, hacia arriba, lo posterior de la paciente. Un poco también dentro de lo mismo que le había dicho, el examen prepuberal, Tanner 1 acá, sin vello, etc. Acá va avanzando, esto es premenárquico todavía, pero yo diría que hay un poco de desarrollo puberal, y ya aquí de una paciente que yo examiné, ya con un Tanner 4 o 5, diría yo, ¿ya? Y parte de estas fotos también las tengo gracias a la Ale Cabello. Es súper importante que hablemos en el peritaje sobre un lenguaje común. Muchos de ustedes ya lo saben, pero las lesiones uno debe siempre evaluar según las manillas de los punteros del reloj. Entonces, hacia las 12, en general, está lo anterior, cuando se examina en posición ginecológica, y hacia posterior, hacia las 3 a la derecha del examinador y hacia las 9 a la izquierda del examinador, ¿ok? Este mismo punteros del reloj para el examinante. ¿Cuál es la frecuencia y el tipo de lesiones? La mayoría de las lesiones en el himen por agresión sexual se ubican en el reborde posterior, o sea, hay clara evidencia de eso, ¿ok? O sea, en la parte de abajo del himen, que es esta, ¿cierto? ¿Cómo se dice aquí? Aquí hay una laceración profunda o una transección, porque llega, bueno, aquí quizás al 50%, ya que hay una transección completa que llega ya a la base del himen, y aquí ya es mucho más completa porque ya hay una separación, ¿ya? Como acá. La horquilla es la zona más lesionada, y la horquilla no es el himen, es lo de acá. Porque muchas veces las pacientes son vistas, y en la evidencia, ¿por qué dice esto? Recordemos que la legislación chilena, la penetración tiene que ser hacia vagina, pero hay manoseos y o posición de pene, de contacto genital con genital, donde se hace, donde se lesiona, no alcanza a ingresar el pene, evidentemente, en este himen pequeño, pero se hace lesión en la horquilla, que es la parte como de entrada o de afuera, comillas. La laceración es la lesión más frecuente en la penetración, vaginal al 13% y anal el 21%. La laceración es la lesión aguda, y la transección es la lesión como cicatrizada o antigua. Aguda, la lesión aguda es la que es menos de 7 días, una semana, y la no aguda transección es más de una semana. Eso no tiene que ver con las 72 horas que sea la profilaxis. Ya, por ejemplo, esto sí fue un caso del hospital. Fue una niña de 4 años, 3 meses que fue derivada del servicio médico legal, que venía con el pañal puesto solamente para la profilaxis o no sé qué. Le sacaron el pañal y tenía una laceración importante en la horquilla, porque esto es el himen. Esta es la entrada de la vagina. Esta es la zona posterior del himen, y aquí en la fosa posterior y en la horquilla tenía la transección sangrante. ¿Ok? Y esto está muy profunda y hubo que repararla, la reparamos quirúrgicamente. Entonces tenía este desgarro o laceración profunda de 1 centímetro sangrante hacia las 5 según punteros del reloj, y el himen era anular, y no se observa solamente, o sea, no tenía lesiones el himen en particular.
súper importante decir de que el test de virginidad no está súper no recomendado por la OMS, porque en las poblaciones musulmanas, o aquí en Chile, por ejemplo, harta población gitana, les es muy importante la virginidad por una cosa cultural. Y me ha tocado que es súper difícil que entiendan que puede ser o no virgen y que el himen está o no perfecto y que sangró o no sangró. Pero existe. Y lo importante es que ustedes como profesionales sepan de que esto no se usa. La virginidad es valórica, no anatómica. Así yo siempre se lo explico a los pacientes. Tiene un significado sociológico religioso en muchas culturas. La lesión himenal no siempre está presente. Entre un 40 y un 80% de las mujeres no sangran en el primer coito. Y un 52% de las adolescentes que admitieron tener relaciones sexuales pasadas, se observó un himen intacto, la mitad. Y incluso cuando se estuvieron adolescentes embarazadas víctimas de una agresión sexual, el 82% de los exámenes fue normal. ¿Ok? Así que hay mucha evidencia de que la lesión himeniana, o sea, de que el himen puede cicatrizar, o sea, puede no lesionarse, o puede cicatrizar ad íntegro. En cuanto al tiempo de cicatrización, no hay evidencia estadística del tiempo de cicatrización en la paciente pre- y postpuberal, muy contrario a lo que uno podría pensar, ¿ya? La profundidad de la laceración obviamente es determinante, siendo entre 2 a 20 días. En general se cicatrizan las lesiones menos de 72 horas en la mayoría de los casos. Esta es la misma paciente a los 3 días, esta laceración a las 72 horas, que va como casi al borde del himen, en B hacia las 6 según punteras del reloj, en este himen que se ve claramente semilunar, y ya a los 19 días en el seguimiento, fíjense cómo cicatrizó y solo se ve un notch, o sea, una escotadura que médico-legalmente no tiene ni una evidencia, o sea, ni una, comillas, importancia. Lo mismo en una paciente a los 14 años, 12 horas después de la agresión sexual con hemorragia en la submucosa en la mitad inferior, y la misma paciente 4 días después. ¿Ok? 12 horas, 4 días. O sea, nada. ¿Qué pasa con el antecedente de accidente? Esto siempre en las unidades, en los servicios de emergencia hospitalarias pediátricos es muy bullado. El trauma genital generalmente es con compromiso vulvar, o sea, como se ve aquí, un hematoma vulvar o las varices vulvares. Pero la lesión exclusivamente del himen es altamente sospechosa de una agresión. ¿Ok? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, que esto también es súper frecuente que nos dirían profesionales que no tienen mucha experiencia, todas las variantes las verían como obsaus, ¿ya? El prolapso uretral, que incluso puede sangrar, pero miren, esta dona que hay en la salida de la uretra versus himen sano, el tabique vaginal, o sea, perdón, himenial, este himen está tabicado. El pólipo himenial también me ha llegado, sobre todo en los lactantes mayores, y vulvovaginitis, o sea, enrojecimiento, o al contrario, alguna lesión esclerotrófica como el líquen, también puede ser confundida. En cuanto a la anatomía anal, es súper importante saber de que existen dos grupos de músculo, el músculo esfínter externo y el interno, y que hay la línea pectínea subcutánea, y en la entrada uno se llama como el ano mismo. El orificio anal también va cambiando